Jornada 2 de la Liga 2025-26, el Barça visitó al Levante en la ciudad de Valencia y se dio un partido que nos recuerda al año pasado. ¿Qué tal? Esto es SQLE y como siempre la alineación y comenzamos. En esta ocasión el Barça arribó a la ciudad de Valencia con Joan García en el arco, Eric García, Araujo, Pau Cubarsí y Valdé como nuestra línea de 4, Marc Casado, Pedri y Rafinha como nuestros 3 mediocampistas y Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford como nuestros 3 delanteros titulares. Y desde la banca entraron Andreas Christensen, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Dani Olmo y Gavi. Ay Dios, cómo hacen sufrir estos chicos. Jornada 2, jornada 2 y ya tenemos este tipo de partidos. Y ojo, yo estoy feliz, pero verdaderamente yo pensaba que el partido iba a ser diferente, que íbamos a ser más dominadores, porque bueno, son del ascenso, apenas acaban de ascender, creo que es claro que el Barça tiene mejor plantilla, pero bueno, creo que es otro partido en el que el fútbol te enseña a ser más humilde, porque la verdad me crecí mucho. Por suerte terminó bien, y el Barça suma su segunda victoria consecutiva en este arranque liguero. Sé que es muy pronto para presumir algo así, pero bueno, tal y como se dieron las cosas, creo que es de mérito celebrarlo siquiera un poquito. Pero ya hablando netamente del partido, que por cierto lo vi tarde porque tenía trabajo y apenas he podido terminar de verlo, ha sido nuevamente un partido un tanto raro desde el 11. Primero mencionar que ya se me hace raro que Koundé nuevamente no esté en el 11 inicial. ¿Algo pasa con el francés? O sea, lo acaban de renovar, no creo que tengan pensado venderlo o estén descontentos con él. ¿Tan mal ha regresado de sus vacaciones? Es un poco preocupante. Pero bueno, yo prefiero pensarlo mejor y creer que de alguna u otra forma, no sé, Eric García está mejor y por eso está entrando de titular. No tengo idea, pero es en cuanto menos raro. Aún así, como siguiente punto, y esto no es tan raro porque ya hemos visto a este jugador jugar de mediocampista, Flick en esta ocasión decidió darle minutos a Rashford dándole la banda izquierda y poniendo a Rafinha de mediocentro ofensivo, de enganche. Como digo, Rafinha ya ha jugado aquí, pero en momentos precisos, momentos en los que por los cambios Rafinha tiene que recaer ahí, en partidos que ya están por cerrarse, momentos puntuales, temporales en cada partido en lo que ha jugado ahí. Y la verdad no lo ha hecho mal, pero no dejan de ser momentos puntuales. Cosa muy diferente a hacerlo desde el inicio. Sobre todo porque tienes a dos jugadores muy buenos que son a Olmo y a Fermín, que hasta el día de hoy la gente sigue peleando por cuál es mejor para estar en esa posición. Yo personalmente no encuentro la lógica de hacer esto. Para mí en lo personal yo creo que Rafinha tiene que ser el extremo y punto. Si va a ser el titular o va a serlo Rashford, pues ya se verá. Obviamente a día de hoy Rafinha está muy por encima de Rashford, pero para mí es una posición que debe ser netamente de estos dos. Y darle la posición de enganche a Fermín u Olmo. Pero a ver, obviamente no soy Flick, no sé mucho como Flick. Y si a alguien le puedo permitir de hacer lo que sea, como si quiere poner a Joan García delantero, es a Flick, así que algo habrá visto para hacer esta alineación. Alineación que bueno, lamentablemente no salió muy bien que digamos, pero no tanto por el hecho de que Rafinha haya sido enganche o que Rashford haya jugado, sino más por el tema de defensa, porque nuevamente hemos visto una dupla de centrales compuesta por Ronald Araujo y Cubarsí, en la que no me voy a atacar netamente a Araujo. La verdad es que nuevamente hace un partido bastante normalito, sin mucho que destacar, y dentro de todo eso es ya un poco esperable. Sabemos que Cubarsí es el que tiene más proyección. Y eso es a lo que voy. Hoy Cubarsí probablemente ha hecho uno de sus peores partidos que yo le recuerde en el Barça. Hoy sinceramente Cubarsí no ha estado preciso en muchas cosas, de hecho se ha hecho amonestar de una forma muy tonta. El primer gol pasa por una madre que él mismo se come en toda el área, y ya si Cubarsí está mal, Araujo se queda sin una dupla que lo respalde, teniendo nuevamente muchos problemas a la hora pues de defender. Y ya ni hablar de la trampa de fuera de juego que hoy se vio pero muy imprecisa. Hoy si algo supo hacer el Levante es comer esos huecos a la espalda de todos los jugadores que arman la línea. Porque ni Eric, ni Araujo, ni Cubarsí, ni Valdé lo hicieron muy bien que digamos como para mantener una línea recta, una línea bien compuesta que termine siendo la trampa que queremos ver. Sumado a esto que fue la principal vía del Levante para hacer daño, llega un Barça pero muy impreciso. Porque si bien es cierto que a lo largo de la primera parte el Barça tuvo las mejores chances, incluso estuvo mucho más cerca de marcar más veces que el propio Levante, el primer tiempo lo terminas perdiendo 2-0. Que ahora en un momento mencionaré obviamente la mano, que es muy polémica y voy a dar mi opinión. Pero primero eso, que el Barça no estuvo muy preciso de cara a portería, no estuvo muy preciso en todas las chances que tuvo, e incluso se le vio un tanto bastante apático al momento de mantener la posesión. Tal vez, y solo tal vez es mi idea tras leer primero los comentarios y luego ver el partido, pero sí se siente esa apatía al momento de armar la jugada. No sentía un Barça devorador, y eso sumado a los errores que había en defensa, se sentía más la presencia de Levante, el peligro constante de Levante en las pocas jugadas que tuvo, y creo que eso se reflejó finalmente en el marcador de la primera parte. El Barça llegaba y podía adelantarse en el marcador, podía incluso empatar el primer gol, porque la jugada que se pierde Ferran tras un exquisito pase de Pedri es increíble, o sea, trata de asegurar
y la manda al palo. Pues ese tipo de jugadas obviamente no fueron constantemente porque ya sería un escándalo fallar constantemente esas, pero sí hubo bastantes chances para el Barça. Y primero que el primer gol es obviamente mérito de ellos, sale muy bien la jugada y el error obviamente yace de la línea mal armada. Después de eso se encuentra un Barça que trataba y incluso en la última que trató terminó ocasionando un penal. O bueno, eso quiere decir el árbitro. Porque ahora sí, hablando netamente de esta jugada polémica, yo la verdad no lo entiendo. A lo mejor me estoy comiendo algo del reglamento, de las manos que han explicado los mismos árbitros, o me he confundido en decisiones previas del mismo árbitro en ocasiones así, donde la decisión es si es mano o no. Pero ¿por qué este mismo árbitro no cobra la mano clarísima de Tchouaméni en el último clásico la temporada pasada? Y esta sí, porque ambas las fue a ver al VAR. Ese día se tomó su tiempo para verla en el VAR y acá con 2 miradas ya decidió que era penal. Cuando, perdón, pero a lo mejor estoy cegado porque soy culé o yo qué sé, pero son jugadas muy distintas. Tchouaméni en su momento tenía la mano muy estirada, tapando completamente el tiro que hizo Ferran y que se justificó porque detrás estaba Courtois. En esta ocasión Valdé no puede recortar más el brazo, no le da el tiempo, que por cierto Valdé corta muy bien esa contra, pero luego pasa lo que pasa, pero no puede hacer más para esconder el brazo. Él ya está retrayendo lo máximo posible en el tiempo que le da para que pues no sea penal. Y en la misma toma, incluso siendo una mano expuesta, el balón va directo a Joan García, o por lo menos va en una dirección lo suficientemente asequible para que Joan García pueda intentar atajarla. Pero por alguna razón, que yo no me explico, que nadie entiende, porque hasta ahorita estoy buscando explicaciones y nadie entiende, cobra penal. El mismo árbitro, de dos formas, perjudicó a un mismo equipo. Ahí lo dejo. Con este penal ya pues el Levante aprovecha para marcar su, entre comillas, superioridad, porque como digo, el Barça se sentía muy apático, no finalizaba nada bien. Sus estrellas no estaban teniendo el mejor día. Directamente Lamine se encendió hasta casi el final del partido, o por lo menos empezó a demostrar mucho más. Creo que ya le estaban comiendo mucho esa banda, le estaban ganando o empezaban a ganarle los duelos. Se desaprovecha mucho a Rafinha de mediocentro, y no porque crea que Rashford lo haya hecho mal, creo que lo ha hecho regularmente bien en un Barça que no estaba en su día, que no estaba finalizando bien. Pero con Rafinha de mediocentro se pierde una conexión muy buena entre Valdé y Rafinha, y a su vez un doble pivote entre Casado y Pedri no está funcionando del todo. No estaba haciendo malo porque no hicieron nada mal. Pedri casi siempre o siempre es un show de ver y Casado sabe mantenerse en esa posición. Pues de alguna forma u otra todo este conjunto hizo un Barça un poco disfuncional, un poco bastante disfuncional. Porque sí, somos el Barça, los vigentes campeones, ellos apenas acaban de ascender, sí, todo lo que tú quieras, pero en un mal día como este, por lo menos en una mala primera parte, ya estabas perdiendo 2-0. Y no siempre vas a remontar los 2-0. Pero por suerte tenemos un entrenador como Flick, que no sé si los habrá puteado en el vestuario, yo espero que sí, pero empezó a meter mano en el equipo. Sale Casado, sale Rashford, que yo repito no han tenido un mal partido, sí creo que pudieron haberlo hecho mucho mejor, pero no creo que hayan tenido un partido para sepultarlos. Más si el cambio es muy notorio no solamente por la entrada de Olmo y Gavi, sino porque el esquema cambia. Rafinha vuelve a su posición natural, Olmo toma la posición de enganche, Valdé ahora sí encuentra más fluidez como para subir y dejar la línea de 3, que bueno sí no mejoró del todo, porque aún así la línea seguía siendo un problema o una de las vías principales del Levante para hacer daño, pero con la mejora del Barça esas ocasiones empezaron a reducirse, iniciando un nuevo partido para el Barça, que no demoró mucho en demostrar que fue así. Apenas 4 minutos después de que inicie el segundo tiempo, y tras alguna que otra ocasión un tanto claras, es decir, le llega el balón a Pedri, y Pedri pues es Pedri, y cuando un mago inventa, salen estas cosas. Un real latigazo al arco que termina casi en la escuadra y el portero no puede hacer nada. El primero, el del descuento, y no demoraría mucho en llegar el segundo, el de las tablas. Y la verdad, uno ya se lo esperaba, entre comillas, porque obviamente no siempre va a pasar, pero uno ya tenía este sentimiento de que nuevamente iba a pasar, que la primera que entre iban a entrar todas, y entre comillas fue así. Centro de Rafinha desde el córner y Ferran Torres, que se estaba peleando con su marca, le gana completamente la posición y remata ese balón entre comillas a placer. Así de sencillo, cuando el Barça se pone las pilas es un equipo imparable, y así de sencillo llegó el empate. Pero claro, a partir de aquí, y como dijo el DT del Levante, ya había pasado lo peor para ellos. Ya está, ya les habían empatado el resultado, obviamente les debe joder de que le hayan empatado un 2-0, sabiendo que siendo un equipo recién ascendido, pues pocas chances como esa van a tener, pero ya está, en los papeles de un equipo como el Levante, sacarle un empate al Barça pues no es malo, y ahora tenían que defender eso, y obviamente lograron hacerlo porque mientras pasaban los minutos el Barça empezaba a reducir sus ocasiones, que por cierto tuvo algunas cuantas después del segundo gol, pero claro, viendo el resultado, cómo se dio el partido, tú puedes ir mucho a atacar e intentar atacar y atacar, pero a la mínima que te descuides, un error y nuevamente estás debajo en el marcador. Y sabiendo que no estás teniendo un día muy bueno en la defensa, pues tienes que ir con cuidado, porque tampoco se trata de ir a lo loco y bueno, perdiste, no.
Estos partidos son al final los que te ganan ligas. Que sí, es muy temprano para decirlo porque apenas es la segunda jornada, pero tal vez en algún momento nos vayamos a acordar de este partido. Porque tal y como lo dije en la anterior temporada, la caída va a llegar. El tropiezo del Barça va a llegar tal y como llegó en la anterior temporada. Tal vez no esa magnitud que vamos a estar un mes sin ganar, pero pretender de que vamos a ganar todos los partidos de acá a final de temporada en la liga es muy ambicioso, demasiado ambicioso. Hay que jugar para eso, pero es muy poco probable que pase. Así que hay que prepararse para el bache. Y que no choque como chocó en la anterior temporada que caímos hasta el tercer puesto. Pero volviendo al partido, obviamente el Levante empieza a hacerse fuerte en defensa tratando de minimizar lo más que puede el daño y rascar un empate como puede. Incluso en algún momento tuvo la opción de ganarlo, o bueno, ir ganando porque tuvo una opción clara para marcar el 3-2. Pero obviamente para un equipo como Levante tiene que buscar el empate. Después de todo lo que ha pasado en el partido, tiene que buscar el empate. Y obviamente yo me puedo quejar de que hagan tiempo y todo eso, pero es así juegan estos equipos cuando están en esta ocasión. No es en contra de ellos, es claro que tienen que hacerlo. No voy a decir que lo respeto, más sí lo entiendo. Y el Barça tenía que de alguna forma encontrar esa última jugada que los llevara a ponerse por delante. Porque una vez estando por delante, podría ser que Levante tendría que hacer más. No podría conformarse con una derrota, y menos como se había dado el partido. Ante esa situación ellos intentarían algo más y ahí es donde aprovecharemos nosotros. Pero el tiempo pasaba, no se daba la ocasión o no aprovechábamos la ocasión y se tuvo que llevar todo hasta los últimos minutos. Donde por fin, en una desesperada ocasión de Lamine para dar un centro a Ferran, llegaría el autogol del Gezabal que marcaría la remontada y el alivio de todos los hinchas culés. Una locura que en la jornada 2 ya tengamos este tipo de partidos. La verdad fue increíble. Yo no pude gritarlo porque estaba en la calle y me iban a mirar como loco, aunque lo hubiera hecho tal vez. Pero la alegría no nace solamente del resultado, que obviamente pues, es una victoria, sino también del hecho de que esto es algo que llevamos viendo desde la anterior temporada. El Barça ya no se rinde en los momentos difíciles, ya no se rinde con un 2-0, ya no busca las pocas chances que pueda tener en un partido así para poder siquiera descontarlo y minimizar los daños y a ver si por ahí se da una remontada, sino que el Barça lucha, el Barça cree hasta el último minuto y es algo que viene, como digo, desde la anterior temporada y es importante que eso se mantenga hasta ahora, porque el fútbol por alguna razón es así. Tú una temporada con los mismos jugadores, mismo plantel, mismo DT, mismo todo, puedes tener una gran temporada y a la siguiente inexplicablemente, o tal vez sí, bajo una explicación, no es la misma temporada, no tienen los mismos resultados, no tienes ni siquiera el mismo carácter para jugar. Y es importantísimo que algo así, algo que te va a sacar de muchas malas situaciones, se mantenga, algo que te va a hacer competir, que es lo que buscamos, lo que hemos buscado durante bastantes años y por fin la anterior temporada lo tuvimos y espero que esta sea igual. Competir y no hasta que no te veas ya con fuerza o con oportunidad, hasta que pite el árbitro al final y ya definitivamente no haya oportunidades. El Barça hace una muy mala primera parte, hay que decirlo, una muy mala primera parte, pero entre cambios de esquema y de jugadores, la segunda parte mejora un montón. Yo personalmente solo me voy a detener en un solo jugador que a mí me ha gustado un montón en este partido y es Gavi. Porque mucha gente lo infravalora. Mucha gente cree que solo es garra, que solo es pegar, que solo es entrar fuerte, que es solamente gritar. Y no, Gavi sabe jugar al fútbol. ¿O tú crees que la Masía forma jugadores solamente para que sean garra? No, Gavi es un gran jugador de fútbol. Lamentablemente tuvo una lesión que lo apartó durante una temporada entera y luego la siguiente tuvo que ser muy, pero muy de recuperación. Porque es así, las lesiones así se tienen que cuidar de esa manera. Y qué bien que lo ha hecho Flick. Qué bien que también lo está haciendo con Bernal. Y qué bien que no hay un apuro para sacar a un jugador necesario como es Gavi para que esté ya en el 11 y darle un tiempo para que se recupere. El tiempo que haga falta. Y yo la verdad voy a decirlo, si yo pudiera elegir un mediocentro perfecto para mí en mi esquema inventado, yo pondría a Frenkie, Pedri y Gavi. Esos tres yo me los llevo a todos lados. Obviamente el Barça no juega así porque hay un enganche y ahí está Olmo Fermín y ahí ya me cambia todo. Pero si tú me dices un 4-3-3 con un solo pivote y dos mediocampos, yo te pongo a estos tres. Estos tres son mi mediocampo perfecto del Barça a día de hoy. Que luego obviamente yo puedo ser un burro porque por algo Flick no lo hace así. Pero te lo digo desde ya. Para mí Gavi, Pedri y Frenkie, no en ese orden, Pedri, Frenkie y Gavi son los tres mediocampistas asegurados en mi plantilla del Barça. Y yo estoy muy feliz de tenerlos a estos tres. Sobre todo que muy poco a poco y que ojalá esta sea la temporada, Gavi demuestre que de verdad hay mucha gente que seguía de highlights, que seguía de la jugada bonita, que seguía del gol más asistencia y que no ve lo que es el fútbol. De verdad, a esa gente, al fútbol que no se meta. Pero bueno, lo importante es que el Barça ha ganado y con esto, ahora sí, la tabla. Y con esta segunda jornada, el Barça asegura una jornada más su liderato a la espera de que otros bastantes equipos jueguen sus partidos. Como vemos, aún así, la
tabla está muy rara, el Betis está segundo, Rayo tercero, Villarreal cuarto, aún muy raro. Mañana juega recién el Madrid, o bueno, tal vez cuando ya publique esto ya habrá jugado, pero al momento que grabo esto, el Madrid no ha jugado su partido aún. Así que nuevamente una tabla que no hay mucho que analizar, el Barça sigue líder, el Barça es puntero una segunda jornada consecutiva y es importante que esto sea así, empezar con buen pie y mantener eso tanto como se pueda, porque como digo, el bache llegará, pero hay que estar listos para esto y qué importante ha sido sacar una victoria en este partido. Así que nada, sin más, como siempre en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás, también está mi Kick, donde ya pronto espero voy a hacer directos, confíen en mí, y mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo viste, lo escuchaste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Así que sin más, qué bien, festejemos, qué bonito ha sido ganar así, y ya, visca el Barça y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.